Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en la educación: cómo los principios pedagógicos, las estrategias didácticas y el currículo impactan en el aprendizaje. Analizaremos experiencias de nuestra educación en la primaria y bachillerato, destacando momentos de aprendizaje significativo, así como los desafíos que enfrentamos y cómo los superamos. La pedagogía y la didáctica son la base de cualquier proceso educativo. Nos ayudan a comprender cómo se enseña y cómo aprendemos. Además, el currículo juega un papel esencial en la estructuración de los contenidos y en la forma en la que los estudiantes experimentan el aprendizaje. En este episodio, compartiremos anécdotas personales sobre experiencias de aprendizaje que dejaron huella en nuestra formación, analizando por qué fueron significativas y cómo influyeron en nuestro desarrollo. Así que acompáñanos en esta conversación. Para comenzar, hablemos de los principios pedagógicos y las estrategias didácticas que impactaron en nuestra educación. En este momento comienzo a indagar y a recordar sobre algunas técnicas que me hayan ayudado a aprender de alguna mejor forma en la primaria o quizás en el bachillerato. Y quizás en primaria mi profesora de matemáticas utilizaba juegos y actividades interactivas para explicar algunos conceptos que eran importantes en ese momento. Gracias a esto considero que pude comprender operaciones básicas de una manera muchísimo más clara, y de esta forma se puede ejemplificar lo que es el aprendizaje significativo, ya que lo que aprendí en ese momento todavía lo uso hoy en día. Otro ejemplo puede ser en bachillerato. Mi profesor de historia utilizaba debates y dramatizaciones para hacernos analizar algunos eventos históricos. En lugar de memorizar fechas, entendíamos el impacto de esos eventos en la sociedad y la relevancia que tuvieron en su momento. Y esta es otra forma de ejemplificar el buen uso de alguna estrategia didáctica y su buena aplicación para que el aprendizaje sea profundo y duradero. Y de esta forma podemos entender y evidenciar la importancia del currículo. Y realmente se parte del hecho que el currículo define qué enseña y cómo se enseña, cómo se estructura el aprendizaje. Entonces, aquí recuerdo que en algunos cursos habían contenidos que parecían totalmente desconectados de la realidad, lo que dificultaba que pudiese aprender lo que me estaban enseñando. Sin embargo, cuando los temas estaban bien organizados y relacionados con la vida cotidiana, con ejemplos de mi realidad, era mucho más fácil poderlos comprender y recordar. Ahora bien, por ejemplo, cuando me enseñaron literatura a través del análisis de películas o series basadas en libros clásicos, el aprendizaje fue mucho más enriquecedor, porque para mí era más llamativo e interesante ver una película o una serie que quizás leer el libro. Esto demuestra que un currículo bien diseñado, conjunto unas estrategias didácticas efectivas, es posible transformar completamente la experiencia de aprendizaje. Es cierto, también en algún momento enfrenté algún desafío en el proceso. Por ejemplo, en secundaria, en la clase de química tuve algunas dificultades porque los conceptos eran muy abstractos. Sin embargo, cuando el profesor empezó a utilizar experimentos prácticos y analogías sencillas, todo cambió. Ahí entendí que la manera en que se presentan los contenidos hace una gran diferencia. También, por ejemplo, en mi clase de inglés, al principio memorizar reglas gramaticales era complicado, pero cuando empezamos a usar música, juegos y conversación real, aprendí mucho más rápido. Esto refuerza la idea de que un aprendizaje significativo surge cuando conectamos lo que aprendemos con nuestras experiencias personales. Hemos hablado sobre la importancia de la pedagogía, la didáctica y el currículo en nuestra educación. Vimos cómo los principios pedagógicos y estrategias didácticas influyen en el aprendizaje y cómo un currículo bien estructurado puede facilitar o dificultar el proceso.
También compartimos anécdotas que nos ayudaron a comprender cómo el aprendizaje significativo se da cuando podemos relacionar lo que aprendemos con nuestra realidad. Y por supuesto, discutimos los desafíos que enfrentamos y cómo logramos superarlos. Hoy en día, estos conceptos siguen impactando en nuestra forma de aprender, ya sea en el trabajo, en la educación superior o en nuestra vida diaria. La enseñanza y el aprendizaje evolucionan constantemente y es importante seguir buscando estrategias que nos ayuden a aprender de manera efectiva. Esperamos que este episodio haya sido interesante para ustedes. Si tienen experiencias similares o quieren compartir sus opiniones, los leemos en los comentarios o en nuestras redes sociales.